En este momento tenemos un panel conformado por 3 excelentes profesionales que van a compartirnos su visión justamente sobre el tema de competitividad minera y los factores críticos que tenemos alrededor: infraestructura, impuestos, tierras y licencia ambiental. En ese sentido, permítame presentarles a Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining. Juan Carlos es fundador y director ejecutivo de Plus Mining desde el 2015. Entre el 2006 y 2014 dirigió el Centro de Estudios del Cobre y la Minería. Previamente fue director de estudios de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. El señor Guajardo trabajó anteriormente como economista del Grupo Internacional de Estudios del Cobre, organismo intergubernamental con sede en Lisboa. Es doctor en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, España. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Gracias. También nos acompaña Gonzalo Tamayo, socio de Macrocónsul. El señor Tamayo es bachiller y licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Arts en Economía, estudios doctorales en la Universidad de California, Los Ángeles. Además, es líder del equipo de Energía e Infraestructura de Macrocónsul, ha sido ministro de Energía y Minas y ha participado en diferentes directorios de diversas instituciones. Gracias, Gonzalo. Y también nos acompaña Rubén Arratia, que es director de investigación para metales base y metales preciosos de Wood Mackenzie. El ingeniero Arratia posee más de 40 años de experiencia minera, incluyendo comercialización de metales, además de análisis y director de Wood Mackenzie para Latinoamérica. Ha sido miembro del directorio de la Junta General de Accionistas de Minero Perú, Centromin Perú y Hierro Perú, además de superintendente de minas de cobre y oro en Nicaragua y Perú. Ha sido parte del equipo de Wood Mackenzie que asesoró al presidente Correa de Ecuador y su equipo para hacer más competitiva la minería en dicho país y atraer inversión. Sin más, voy a darles el pase a cada uno de ellos para que nos haga una breve presentación de sus puntos de vista justamente en el tema de competitividad. Por favor, Juan Carlos. Muchas gracias, Ángela. Es un honor estar en Perumín 36. He estado asistiendo a las últimas ediciones y puedo ver el crecimiento que está teniendo. Felicitaciones al Instituto de Ingenieros de Minas y a toda la industria minera peruana. Me gustaría compartir los puntos de vista sobre la competitividad minera, enfocándonos, por supuesto, en América Latina, Chile, Perú especialmente. Siguiente lámina, por favor. La competitividad minera debemos entenderla como un punto relativo. ¿Dónde estamos respecto de otros con los cuales queremos participar en un mercado o en una industria? Ese es un concepto muy importante porque la posición en la que uno está no es un elemento estático. La competitividad implica trabajar para poder alcanzar una posición de ventaja frente a otros actores. Este gráfico muestra el costo de caja, el cash cost de la producción de cobre en América Latina. Tenemos el promedio y tenemos algunos países que están por sobre ese promedio, países que están por debajo. Habitualmente el costo es una muy buena medida para resumir una serie de factores que explican dónde está ubicada la competitividad que uno ostenta. Por lo tanto, aquí ustedes pueden sacar inmediatamente algunas conclusiones preliminares. Lo que voy a hacer en las siguientes láminas es profundizar en este concepto. Siguiente lámina, por favor. Esto me estaba haciendo falta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no se puede tampoco hablar de competitividad en la minería latinoamericana sin dejar de considerar la gran oportunidad. Y eso creo que lo han dicho prácticamente todos los oradores anteriores. Yo solamente quiero poner esto en una perspectiva histórica. Desde que comenzó la revolución industrial en Inglaterra, ha habido varios ciclos tecnológicos donde hemos tenido un proceso de alza y de baja en la cotización de los commodities. Esto tiene que ver con, obviamente, procesos de larga maduración, donde hay procesos de inversión que van más rápido, más lento, hay cambios tecnológicos que también van explicando estas circunstancias. Pero en definitiva, los ciclos anteriores han sido de 50, 60 años y lo que estamos viendo, y tal vez la pregunta que tenemos es que en el ciclo actual
de automatización, inteligencia artificial. Vamos a continuar la expansión que inició China y que probablemente esté, de cierta manera, alcanzando su punto máximo. ¿O qué otros factores vamos a experimentar? Creo que la pregunta es interesante, pero la perspectiva luce más bien por el lado positivo. Es decir, desde que comenzó el despegue de China hace 20 años, todavía es posible que veamos una fase de alza debido a los cambios técnicos que están en curso. Así que la oportunidad es muy importante. Y también es muy importante para América Latina desde la perspectiva de lo que hoy aporta en materia de minerales críticos, o no críticos también, ¿no? Cobre, litio, cobalto, hierro, una serie de otros minerales. América Latina es un jugador clave. Y los colores que están marcados en el mapa muestran la disputa geopolítica que hay en curso por el acceso a los recursos minerales. Es parte de la oportunidad para América Latina. Hay una gran competencia por acceder a los recursos minerales y por lo tanto, si estamos bien posicionados, vamos a tener una gran chance de capturar grandes rentas que sostengan el crecimiento económico de nuestros países. Pero volviendo a la competitividad, en esta lámina estoy identificando algunos de los factores que inciden en la competitividad minera. Hay varios que tal vez están fuera del control de una compañía o de un país, pero hay otros que no. Y son sobre esos factores controlables sobre lo que tenemos que preocuparnos especialmente, de manera de conservar una posición ventajosa respecto de otros países, otras compañías. Me gustaría partir con el tema de los permisos. Yo sé que se ha hablado bastante sobre los permisos. Creo que acá hay algo interesante por una cuantificación que hemos intentado hacer de cuál es la norma de permisos que hay en el caso de Perú y de Chile, que sería la barra de color azul, y cuál es la realidad que se enfrenta, que es la barra de color naranja. Y pueden ver de que lamentablemente Perú y Chile no se caracterizan por apegarse a los tiempos normativos, sino que más bien hay exceso de 5 y 7 veces la norma. Por lo tanto, aquí hay un elemento claramente de detrimento de la competitividad de nuestros dos países, ¿no? He puesto también el dato de Australia y Canadá, dos grandes países mineros, los cuales tienen un tiempo promedio de 2 años para los mismos permisos que estoy ejemplificando en esta lámina. Es decir, hay un exceso bastante considerable respecto de los permisos que tenemos que acometer en Chile y Perú respecto de grandes líderes mundiales como Australia y Canadá. Incluso hicimos una cuantificación que está en las bullets, cuánto dinero el propio Estado deja de percibir por el exceso de tiempo de los proyectos. Si un proyecto de $1.000 millones se acorta en 5 años, en el caso de Chile eso significa más de $300 millones más para el Estado. Es decir, es el propio Estado con sus problemas de eficiencia en el manejo de permisos el que está perdiendo dinero. No es solamente un tema desde el punto de vista de los inversionistas. Bueno, eso es una dimensión. La segunda dimensión es el tema tributario. Es un tema que siempre está en la palestra y lamentablemente muchas veces la discusión se centra en el tema de impuestos. Yo creo que es muy importante, pero de lo que se trata es de que la competitividad total, que involucra todos los factores relevantes, sea favorable para un inversionista o para un país, ¿no? En este caso, basado en un modelo propio, monitoreamos la situación. Como ustedes saben, en Chile hubo un cambio tributario. Pueden ver ustedes que hubo un incremento de alrededor de 6 puntos en la tasa tributaria total en el caso de Chile. Acá está para varios precios del cobre. El del centro es más o menos lo que tenemos hoy, también una perspectiva de precio de largo plazo. Y eso va cambiando en la medida que el precio es más bajo o es más alto. Ahí incide si es que los países tienen más impuestos ad valorem o si tienen un impuesto creciente según el nivel de precio. Pero lo que realmente importa acá es entender cómo nuestros países en realidad tienden a buscar capturar más impuestos de la industria minera y nos vamos alejando de países como Australia, Canadá,
que tienen una posición competitiva muy fuerte en otros elementos, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se hace la comparación del tema tributario y de la competitividad. Esto no es una carrera de 100 metros planos donde el que llega primero con la tasa más alta es el que ganó. Probablemente ese no es el ganador. El ganador es el que es capaz de ver la película completa de los elementos que explican la competitividad, como los permisos, como ya dije, como el tema tributario y también como el tema de la infraestructura, que no nos olvidemos, la industria minera en América Latina está madurando, hay un predominio de proyectos brownfields sobre proyectos greenfields, por lo tanto, eso va implicando mayores desafíos en materia logística, mayor necesidad de infraestructura, de almacenamiento, de transporte, y si no se hace cargo el país de esa realidad cambiante, su competitividad también se va a ver resentida. Estoy aquí ejemplificando con 3 elementos que me parecen importantes a tener en cuenta. Por supuesto hay más, pero creo que estos son 3 muy relevantes. Y bueno, para cerrar mi presentación voy a enfocarme en 3 mensajes. Uno es que de cierta manera siento que la minería latinoamericana se ha ido quedando un poco acorralada por un discurso antiminero, ¿no? Y eso se explica porque la visión o el paradigma de que la minería es una plataforma de desarrollo no siempre ha prevalecido en el debate público. Y hemos perdido ciertas posiciones con un discurso que es crítico y que se ha acuñado recientemente como el extractivismo, ¿no? Acusar a la industria minera de extractivista. Yo simplemente quiero decir que me parece que el concepto de extractivismo es débil desde el punto de vista ideológico, es una mezcla de un ambientalismo duro, de políticas de industrialización que predominaron en América Latina hace 50 años y que la verdad que no funcionaron. Por lo tanto, en el debate cara a cara contra los antimineros, creo que es importante con mucha fuerza manifestar la realidad de que la minería sí es una plataforma de desarrollo, porque si ganamos esa batalla cultural, vamos a evitar el acorralamiento regulatorio y político que muchas veces nos vemos involucrados y que nos ha llevado a perder competitividad sin duda. La segunda idea es que la competitividad también está teniendo un nuevo ingrediente y es el de la estandarización. Se exige que los minerales sean producidos con altos estándares sociales, ambientales y corporativos y de gobernanza. Aquí hay unos ejemplos de estas regulaciones. Creo que hay que poner atención a eso y ojalá convertirlos en un elemento favorable para nuestros países y no quedarnos atrás en esa carrera. Y por último, hablando de la comparación de la competitividad de Perú, Chile, América Latina versus Australia, Canadá, ¿qué es lo que finalmente ha ayudado a que los países anglosajones hayan tenido una ventaja en esta materia? En muchos casos es porque tienen una visión de largo plazo donde son capaces de cooperar, son capaces de articular diferentes intereses, ¿no? Acá estoy mencionando algunos que tienen que ver con la interacción entre gobierno, academia, investigación, por supuesto, compañías mineras, comunidades. Esa capacidad de articulación es fundamental, es una base para alcanzar un nivel de competitividad alto en la industria minera. Ese es el ejemplo que podemos tomar de países como Australia y Canadá, y creo que es un buen camino a seguir. Esas fueron mis reflexiones, Ángela, así que muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Sumamente interesante cómo ves diferentes factores de manera integral, que es la fórmula. Y me quedo además con esta última página, ¿no? En el slide en el que señalabas pues, el esfuerzo que está del lado de articular de manera conjunta, ¿no? No se puede de un solo lado trabajar en todo ello. Bueno, sin más, le doy la palabra ahora a Gonzalo Tamayo para que nos haga también una pequeña presentación donde nos mostrará sus perspectivas sobre estos temas. Gracias. Voy a utilizar el podio. Muchas gracias al Instituto de Ingenieros de Minas por la invitación, en especial a Miguel por la invitación y al comité organizador. Es un placer estar acá. Tal vez ustedes recuerden el Perumín anterior.
El instituto nos encargó a Macroconsul hacer un indicador, actualizar un indicador de competitividad minera que lo presentamos también 2 Perumines para atrás. Y por supuesto, la conclusión era, de esos trabajos era algo que Juan Carlos mencionó más o menos en su aproximación. O sea, Chile y Perú, en general América Latina, está por supuesto en un nivel de competitividad inferior a los principales países mineros. Pese a todo, con esos países mineros, con Australia, con Canadá, igual estamos en las grandes ligas, en las ligas de campeones de países mineros. Pero, por ejemplo, cuando recibí la invitación y también estaba mirando los temas que nos habían planteado, decía, actualizar el índice de competitividad minera que se presentó hace un año probablemente nos puede deprimir, ¿no? Porque tendríamos que incluir qué pasó en el Perú los últimos años. Por lo tanto, preferí ceñir mi presentación a alguno de los temas tal vez más desafiantes que nos comentaron. Si me pueden acompañar con la presentación. Y si logran ver el gráfico que tienen ahí, al final, pues, y escojan la banderita con la que se acomode. No son todas las minas más grandes, son algunas de las minas más importantes de estos países de la Liga de Campeones. Algunas son de cobre, otras no. Pero en general en esos ejes estamos presentando la ubicación de los yacimientos en relación al número de kilómetros al puerto más cercano, en el eje de las X, y la altura, los metros sobre el nivel del mar de esos yacimientos. Por supuesto, la geografía y la geología determinan en muchas partes, en muchas condiciones, dónde están los recursos mineros, dónde están las reservas mineras, pero una vez que se identifican esos recursos y pasan a ser progresivamente tratados de ser incorporados como proyectos, el tema de la infraestructura es clave. Y en esa combinación de 2 ejes simples, para los que estén muy familiarizados con temas de logística o supply chain, la gradiente mata. La gradiente pega muchísimo al costo logístico, subir y bajar. No solamente gente, materiales, consumibles, bajar concentrados, y por lo tanto hay un efecto sustancial de los costos operativos. Ya estamos excluyendo, por ejemplo, la riqueza propia de los yacimientos, cómo contribuye la diferente ley. Por lo tanto, queda claro, por ejemplo, que en el Perú predomina el transporte terrestre y sabemos qué riesgos y qué dificultades han existido en términos de la interrupción en la cadena logística. Pero por supuesto también estamos hablando que estos productos en general se consumen en el resto del mundo e importa mucho el desarrollo portuario, que afortunadamente ha acompañado la inversión minera. La foto pequeña que ven ahí, tal vez debía ampliarlo un poco más, sobre todo estando en Arequipa, es una foto que a mí me gusta mucho, es el amarradero F del puerto de Matarani, la foto nocturna, donde buena parte de la producción del cobre del sur sale del país. Pero más allá del tema de carreteras, transporte terrestre, puertos, la minería es por supuesto un consumidor muy intensivo de energía, no solo energía eléctrica, sino combustibles. Y la preocupación por los gases de efecto invernadero, el CO2 y el cambio climático, sobre todo en empresas multinacionales que siguen estándares muy altos en términos de ESG, está, en mi opinión, generando la posibilidad de un círculo virtuoso para la incorporación cada vez más importante de energía renovable. Lo vimos en la presentación en la mañana de varios CEOs de empresas mineras, destacando claramente cuáles eran los compromisos que estaban adquiriendo. Hay diferencias, por supuesto, en el caso de Perú y Chile. Chile y Perú tienen un alto potencial de energía renovable, pero Chile no tiene gas. Con lo cual, de alguna manera, eso nos da una ventaja relativa para compensar una de las deficiencias típicas de las energías renovables, que es su interrumpibilidad. Hay una clara tendencia a electrificación del equipo minero y si alguno de ustedes es proveedor minero, por supuesto es cada vez más frecuente comenzar a mirar cuál es el efecto de las emisiones del alcance 1, alcance 2 y seguramente pronto en alcance 3. Y no me extrañaría que tengamos noticias prontas de proyectos pilotos de desarrollo de hidrógeno verde, porque en el fondo, no solamente nos importa, repito, la geología o la infraestructura, sino cómo ese círculo virtuoso entre desarrollar el proyecto empuja el desarrollo de infraestructura.
A nivel mundial, la inflación ha tenido consecuencias serias, muy, muy serias. Si uno mira unos indicadores de precios al productor del mercado norteamericano, compilados por distintas agencias estadísticas, y uno ve, por ejemplo, qué dice ese índice de precios de equipo de producción minera. En los últimos 4 años, ese índice de precios dice que esos equipos han aumentado de precio en 40%, 39% para ser exactos. Si uno mira qué ha pasado con los equipos de construcción, alrededor de 30%. Y eso es solo el mercado americano, pero por supuesto hay una tendencia general al incremento del CAPEX, y también lo que se mencionaba en la conferencia anterior, el costo de desarrollo de los proyectos como consecuencia de la inflación mundial, ha subido, y ha subido para todos. Y eso, por supuesto, en términos de la productividad, en términos de la competitividad, es un efecto global a toda la industria y que a su vez requiere precios e incentivos de soporte para desarrollo de proyectos. Bueno, y ese es el CAPEX. Miremos un poquito el OPEX. Es cada vez más frecuente ver que hay noticias o reportes que los mercados maduros, mineros, tienen dificultades para contratar mano de obra y mano de obra especializada, ¿no? Para reponer, digamos, nuevas generaciones que entren en esos mercados. Y hoy, me siento bastante contento con eso, veo varios de mis contemporáneos, ingenieros de minas, geólogos, que hoy ocupan posiciones regionales, ya no solo locales, posiciones regionales, y hay mucho peruano que está trabajando en el exterior. Entonces, esa demanda por profesionales especializados en mercados desarrollados, por supuesto va a seguir generando una demanda por trabajadores especializados latinos, y probablemente el sector minero va a ver una migración de trabajadores especializados, afortunadamente bueno para ellos, pero eso también va a requerir que nuevas generaciones de trabajadores mineros enfrenten las operaciones en América Latina. Tributación es, por supuesto, un elemento clave. El government take, al final, hacer el cálculo de una factibilidad final de una empresa minera, el government take pesa mucho, y las condiciones de estabilidad de ese régimen tributario. Creo que después del intento de Castillo y el ministro Franque de cambiar el régimen tributario minero peruano, no debería haber más discusión de que por lo menos frente a nuestros países competidores estamos en un nivel competitivo, y la conclusión la puso claramente el informe del Fondo Monetario Internacional. En el lado contrario, digamos, Chile, por supuesto, tiene algunas decisiones particulares que tendrá que adoptar, que afectarán, y algo Juan Carlos las mencionó, pero en el lado negativo, donde lamentablemente fallamos, es cómo traducir hacia nuestra población los efectos del government take en la ejecución del gasto público. Es la lista que tienen ustedes ahí, escojan su distrito. Es el ritmo de ejecución del gasto público los últimos 5 años de distintos distritos que reciben canon minero. En general, los montos son bajos, pero el problema es que estos gobiernos regionales reciben canon sin ninguna condición. Hay una condición legal, pero los recursos van sin condiciones para hacer algo. Segundo, no hay incentivos a ejecución y no hay incentivos o penalización a perderlos. Y por lo tanto eso nos cuesta, creo yo, y si uno mira la expectativa de precios de cobre, uno mira los EBITDAs de las principales empresas mineras peruanas, la generación de recursos va a estar ahí los próximos 5 años. Y va a haber dinero y va a seguir existiendo este problema. El riesgo que tenemos es que nos continúe haciendo difícil la aceptación de los proyectos. Y por último, me da la sensación que hemos perdido imagen como destino de atracción para inversión minera, probablemente a partir de, diría, el gobierno de Vizcarra, con la larga interrupción que sufrió Las Bambas cuando Villanueva era primer ministro, que fue la más larga que se tuvo, y que creo que rompió el paradigma de cómo el Estado, cómo las instituciones del Estado apoyaban la continuidad de las operaciones mineras. Por supuesto, el derecho a la protesta es un derecho constitucional, pero el derecho a libre tránsito también es un derecho constitucional. Y de ahí en adelante me da la sensación que nuestra imagen se ha visto afectada frente a la competitividad de los otros países. Creo que el reto, y ya lo mencionó el primer ministro Otárola, al margen del tema de simplificación, que creo que es una prioridad, el otro reto tiene que ver con mantener la continuidad de las operaciones.
porque lamentablemente hemos perdido algún grado de confiabilidad como proveedor. Y en un mercado internacional, confiabilidad como proveedor es una obligación. Y ya para terminar, dos palabras finales que creo que son oportunidades, tanto para Perú como para Chile. Hace unas semanas, el Departamento de Energía de Estados Unidos incluyó al cobre en la lista de metales críticos para la transición energética. El cobre no estaba ahí, estaba en el litio, estaba en el cobalto, etcétera, etcétera. Pero hace 3 o 4 semanas el cobre pasó a formar parte de esa canasta de productos que por supuesto son miradas con mayor atención. Y eso debería darnos posibilidades de una mayor vinculación, no solo con los compradores del cobre, sino con lo que Estados Unidos y alrededor de 13 países han suscrito en el mundo, que es el Mineral Security Partnership, que agrupa como a 17 naciones que están concentradas en asegurar el suministro de estos metales críticos. Eso también es diría un reto de Estado para la política exterior de los países. Una aspiración es OCDE de largo plazo, pero siendo Chile y Perú proveedores importantes, Chile, Argentina y Bolivia tienen ventajas en litio, pero digamos, nosotros a través del mecanismo del cobre podríamos ver cómo seguir reforzando nuestra participación crítica en estos mercados. Gracias. Gracias, Gonzalo. Muy interesante presentación en la que nos has demostrado que la geografía en el Perú pues redunda en una necesidad de contar con una logística bastante compleja, ¿no? Siendo, por supuesto, el principal medio de transporte nuestra carretera. Y también como los costos en el sector se han incrementado en un 30%, ¿no? Es bastante fuerte ello. Y también un punto que siempre remarcamos es que más allá de la tributación, lo que tenemos es un gran desafío por el uso adecuado de los recursos que genera la minería desde el Estado, ¿no? Bueno, sin más, le doy la palabra a Rubén Arratia para que nos haga también una breve presentación. Adelante, Rubén. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias al Instituto. Y estoy así con la voz porque tuve un jueves minero la semana pasada muy fuerte, muy agradable, pero estoy haciendo mis esfuerzos por presentarme ante ustedes, ojalá que mi voz alcance. Quería solamente agregar de que parte de mi currículum es que yo estuve, digamos, casado 43 años con la ingeniera Juana Rosa del Castillo Valdivia, paz presidente del INGEMET, gerente general de Centromin y gerente general de Safranal. Trabajó para Safranal 10 días antes de partir de esta vida. Así es que esa es la parte que quería adicionales. Y la otra es que nunca lo menciono, soy también de la Universidad de San Agustín, soy el primer ingeniero graduado en la San Agustín y además vengo trabajando desde los 4 o 5 años. Así es que ese es tal vez mi sesgo por querer infundirles a ustedes esta presentación que va cargada un poquito de cuál es el rol de los gobiernos para crear empleo. Una de las cosas que he sentido hoy día en la mañana es que Roque Benavides mencionaba de que de alguna manera algunos de nosotros hablábamos entre líneas y no se decía lo que realmente se necesita hacer en el país y en Latinoamérica. Para ser competitivos, uno tiene que tener una mirada, que duda cabe, de mediano y largo plazo. La minería es así. Pero hay que mirar 3 cosas fundamentales: la curva de competitividad de producción y costos, ¿sí? Hay que mirarla muy cuidadosamente y a mí me parece que no es bien entendida esta curva. Por otro lado, hay que mirar el régimen tributario, si esta promueve o desincentiva la inversión y por ende la producción y el empleo. Y la otra es cuál es el rol que tienen los gobiernos. Los gobiernos, un gobierno, digamos, es facilitador, es promotor. Tal vez aquí viene la anécdota que nosotros estuvimos 8 años en Ecuador y el presidente Correa nos mencionaba de que él ya se había gastado muchísimo capital político en tratar de sacar los proyectos mineros y diversificar la economía ecuatoriana. Y se quejaba de que los proyectos no habían salido. Los 2 proyectos más grandes que tiene Ecuador hoy día, Fruta del Norte de Oro y Mirador, son gracias a él. No salió cuando él terminó el gobierno, no salió, pero él es el que motivó. Dicho sea de paso, el señor Correa era antiminero,
pero como él tenía, creo, me parece, un posgrado en Princeton University, esta persona está súper capaz para ser flexible y entender de que tenía que diversificar su economía. Dicho eso, yo quisiera rápidamente pasar algunos slides porque me voy a focalizar en 3 o 4, porque ya los anteriores presentadores han hecho, digamos, este tipo de análisis. Una es que el 20 de marzo de este año, el señor Antonio Guterres declaraba en una presentación del trabajo que sintetizaba el trabajo de 780 científicos y decía de que la bomba de tiempo del cambio climático ha empezado a hacer tic-tac. Y esta es una de las partes que quiero yo mencionar porque a veces se menciona, pero no se lee bien qué significa todo esto. Inmediatamente después uno de sus científicos toma la palabra también y dice de que así como vamos a terminar con una temperatura entre 2.2 y 3.5 grados. En Wood Mackenzie nosotros tenemos un equipo poderoso de transición energética y estimamos de que la temperatura podría estar bordeando los 2.3 a 2.5 grados. ¿Pero qué significa esto? Ayer lo dijeron, pero nadie dice qué significa. Ese es un promedio, lo que quiere decir que se va, en algún momento, algunas regiones del mundo van a tener 3 grados, algunos menos, y va a haber, todo esto significa que va a haber hambre, miseria y tragedia. Y entonces la gran pregunta es si el sector minero, ¿qué rol tiene en esta coyuntura? ¿Y qué rol tiene el sector minero en los países con economía minera? En el lado derecho ustedes pueden ver, en el lado izquierdo están los 2.5 grados, nuestro caso base, y en el lado derecho ustedes pueden ver cómo aún el mundo, el 80% casi de los combustibles, digamos, fósiles están dados por el carbón, el petróleo y el gas. Está bajando, pero muy lentamente. Pero si vemos en más detalle, China está trabajando fuertemente, digamos, en la producción de energía eléctrica. Qué duda cabe, para el año 2030, 35 y para el 40, China va a estar produciendo la mayor parte de su energía eléctrica, la va a estar produciendo a través de energía solar, energía eólica y otras energías renovables. En el caso de India, seguirá atrapado todavía con el carbón, pero vemos que este país todavía está lentamente avanzando. Ahora, ¿qué significa esta nueva transición energética? Significa de que el mundo para el año 2050 se van a consumir 11 millones más de toneladas de cobre, lo que quiere decir que la demanda total estaría subiendo de 32 millones a 57 millones. Son 25 millones más de toneladas de cobre. ¿De dónde va a salir? Nosotros tenemos un estimado en Wood Mackenzie de que para el año 2040 tenemos un supply gap, un déficit de oferta de 14 millones y para el 2050 de 23 millones. Ustedes pueden ver en la línea negra o algo así, que la producción de minas empieza a bajar un 2% anual, el caso base, y si lo llevamos al 2050, 3% anual. Y la demanda de cobre de mina sube al 1.6%. Entonces se crea una brecha, digamos, en la cual Latinoamérica juega un rol extremadamente importante porque para Latinoamérica lo que es el petróleo y el gas para el Medio Oriente, para Latinoamérica lo es el cobre y el litio. Una cosa que a veces la gente no llega a comprender es de que hoy en día, es cierto, las leyes están bajando de cabeza como vimos, la demanda está aumentando, pero como vemos en este gráfico, siempre la tecnología ha sido capaz de derrotar a la geología, que significa cuando bajaban las leyes, la minería venía y con tecnología aumentaba sus capacidades tecnológicas, hacían que los costos bajen y consecuentemente los precios bajen. Pero en este caso, la cosa es diferente, digamos. Con la entrada de China, prácticamente la tecnología no ha sido capaz de derrotar a la geología y menos a la demografía. En 1990 éramos 5.000 millones de habitantes, el día de hoy somos 8.000 millones de habitantes. Por eso que ustedes ven ahí en el gráfico
que el precio del cobre se mantiene alrededor de su precio a largo plazo, aun cuando haya crisis en este momento. El aluminio es otro caso porque hay abundancia de aluminio. El cobre es un metal escaso. La siguiente, bueno, ahí está el gráfico. Esta curva es la curva de competitividad por la cual yo siempre pienso que hay gente que no la comprende. Lo primero que hay que ver es quien determina, si la demanda fuese cero, quien determina el precio del cobre sería el 95, 98 centil de la curva. Entonces, a veces muchos gerentes nos llaman o me llaman y me dicen, mis costos están subiendo de los relaves, mis costos están subiendo como han escuchado hoy día. Pero es cierto, los costos están subiendo, pero tú no lo pagas, el inversionista no lo paga. El minero tampoco lo paga el consumidor. ¿Sí? Si el precio de la harina se subió de 100 soles a 500 soles, obviamente el precio del pan va a subir. Es igualito en el sector minero, entonces, pero la siguiente pregunta es, ¿y entonces qué debo hacer? Lo que tienes que hacer es cierto que el costo marginal, digamos, lo va a determinar el último productor que esté en la curva, pero lo que tú tratas de hacer es de que como los precios van a ser altos por cambios estructurales en la industria, tú debes ubicarte en el cuartil de costos más bajos o segundo cuartil para que tú puedas sacarle provecho a esa bonanza de precios que va a venir por la transición energética o porque hay cambios estructurales en la curva de costos. Un cambio estructural gigante es el de Chile, que tiene que usar agua, ¿sí? Mientras que en Perú el agua todavía no es cara, no hay agua, es cierto, hay estrés hídrico en el sur, estrés hídrico en el norte, pero como decía alguno de mis colegas, si se llegan a hacer represas, la minería tiene esa gran virtud de poder hacer represas, digamos, y generar relaciones yo gano, tú ganas, para que la minería pueda tener una posibilidad. Ustedes pueden ver en el cuadro a México también. México acaba de sacar una legislación por la cual no va a ser fácil hacer minería en México ahora. Prácticamente se pone a la par de Perú, consultas previas, etc. En el caso del Perú, es una pena que hoy día escuchamos al primer ministro, pero él hablaba de todos los proyectos que son fáciles de sacar o que ya están caminando o que lo han hecho bien. El caso de Safranera es un caso ejemplo. Lo hacen bien y está bien que se hable de eso. Pero hay proyectos como Río Tinto, Conga, Tía María parados, cuando la situación es grave realmente en el país, a la luz del cambio climático, va a haber necesidades inmensas de generar recursos. Entonces aquí va a tener que verse si Perú está ubicado en ese cuartil de costos, la producción no está aumentando. Para el 2026 el Congo lo pasa para el segundo lugar y entonces el gran desafío que Perú tiene, digamos, es cómo sacar sus proyectos, porque además, tanto en Chile como en Perú, la producción se va a caer en 1.5 millones al 2040. ¿Cómo repones eso? Tienes dos opciones. Una es, Chile tiene 17 proyectos, Brownfield Perú tiene 4. Y todos los proyectos van a necesitar ser expandidos. Y si no se hace, el Perú... Bueno, esta época que vivimos es una época fantástica para la industria de cobre y el litio. Y si el Perú quiere, los sectores mineros quieren jugar un rol importante, es jugar con este rol tradicional de divisas, empleo, etc. Pero hay otro rol fundamental, a la luz de lo que se llaman windfall taxes, ingresos extraordinarios, puede generar el Perú suficiente cantidad de dinero, hacer fondos climáticos a lo mejor y poder, digamos, pasar esta transición energética que va a estar cargada de mucha penuria y de mucha tragedia. Por otro lado, también, no se ve acá, pero Argentina no está produciendo nada ahorita de cobre, pero ya lo está haciendo en litio. Para el año 2027, Argentina va a estar produciendo la misma cantidad de litio que Chile y es probable que lo pase, digamos, porque tiene la capacidad de producir 300.000 toneladas de carbonato de litio. Pero mucho tiene que ver en esto el hecho de que, me voy a pasar estas láminas por el tiempo, mucho tiene que ver en esto por el hecho de que, ¿cuál es el tipo de política, digamos, fiscal que se tiene en estos países? Por ejemplo, Chile tiene una política fiscal bastante interesante. Durante décadas Chile ha tenido un impuesto a la renta de 17%. Hoy día en Chile, para todo propósito práctico, sus corporaciones, de acuerdo a este gráfico, los últimos 6 años me parece ha pagado 32% de impuestos. ¿Por qué? Porque en Chile tienen esa virtud de que
Si quieres exportar tus divisas, el 35% se reinvierte y promueve la reinversión, promueve la sacada de brownfield projects. Ya vemos que Quebrada Blanca, Coyahuasi que está expandiendo, Escondida también, etc. En el caso del Perú el impuesto es más alto, pero solamente tienen el 5% del impuesto a dividendos. Y en el caso de Codelco, lamentablemente Codelco tiene un 10% que es bastante confiscatorio para Codelco. Por eso que hoy día en Codelco Chile la situación está un poquito complicada por la deuda que tiene y porque, digamos, sus operaciones tienen algunas más de 100 años. Para concluir, quisiera reiterar lo siguiente. Una persona, una corporación, un país que no tiene ahorros, que no ahorra, está al borde del precipicio. Esta es una oportunidad extraordinaria para los países con economía minera. Pueden tranquilamente generar fondos extraordinarios, pero se necesita sacar los proyectos a alta velocidad. Y para eso se necesita que los presidentes de la República, que los primeros ministros gasten su capital político en la sacada de proyectos. Todo lo demás no cuenta. Muchas gracias. Gracias Rubén, interesante presentación. Bueno, nos encontramos, como todos sabemos, ante un momento trascendental y con un escenario en el cual tenemos mucha competencia y tenemos que trabajar de manera integral diferentes factores, como bien nos han señalado nuestros panelistas. Y para ello también se requiere un trabajo coordinado entre la empresa, el gobierno, la academia y también la sociedad civil. Para ello no se puede avanzar si no tenemos las políticas claras, con objetivos concretos de mediano y largo plazo. Sin más, creo que nos quedamos con una frase, ¿no? Que tenemos una gran oportunidad que no podemos dejar pasar. Lamentablemente por tiempo no vamos a poder tener nuestra conversación, pero quisiera a todos pedirles un fuerte aplauso a nuestros excelentes panelistas.